Hola, mi nombre es Sandra y en esta ocasión vamos a hablar sobre la pena de prisión, qué es, cuáles son sus características y cuál es su fundamento tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal para el Estado de Querétaro, ya que estas serán dos marcos jurídicos de importancia para nosotros. ¿Qué es la pena de prisión? Es la sentencia más común y utilizada en nuestro país. Quizás la hemos escuchado mientras estamos viendo las noticias, cuando leemos un periódico o bien alguien nos ha compartido, nos ha comentado que a una persona se le ha dictado 5, 10, 30, 60 e incluso hasta 100 años de prisión. Pues bien, la pena de prisión va a consistir en la privación de la libertad, ya que el sujeto que cometió una conducta delictiva denominada como delito y establecido en un código penal, esta persona tendrá que ir a un centro penitenciario en donde va a estar ahí por un tiempo determinado por la sentencia que le va a dictar un juez. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Código Penal Federal sobre la prisión? Bueno, pues en el artículo 25 nos va a establecer lo siguiente, y me voy a permitir leértelo. La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal y su duración será de 3 días hasta 60 años. Mientras que para el Código Penal del Estado de Querétaro, en el artículo 30 nos va a establecer lo siguiente. La prisión consiste en la privación de la libertad. Su duración será de 3 días hasta 50 años y se extinguirá en los establecimientos que señale el órgano ejecutor. Bueno, pues comparando estos dos códigos penales, podemos ver que la mayor diferencia que existe es el tiempo máximo que nos va a establecer en cada uno de estos códigos. Como en el Código Penal Federal nos establece que la máxima es de 60 años de prisión, mientras que para el Código Penal del Estado de Querétaro nos va a establecer la máxima como 50 años. Además, esto también va a depender del tipo de delito que sea, ya que hay delitos graves que le van a competir a la Federación, mientras que va a haber otros tipos de delitos que le van a competir al Estado. Ahora, ¿cuáles son las características de esta pena? Pues bien, una de ellas es que no solamente va a ser la privación de la libertad, sino que también van a haber la restricción de otros derechos, como lo es el libre tránsito, ya que la persona, al estar recluida en estos centros penitenciarios, no tiene la posibilidad de poder transitar libremente por la ciudad como nosotros. Otro de los derechos es el derecho al trabajo, ya que las personas, al estar ingresadas en estas instalaciones, no pueden desempeñar el trabajo que hacían anteriormente al ser ingresadas aquí. También va a estar restringido el derecho o los derechos políticos, como lo es el derecho a votar y ser votado. Estos derechos están suspendidos. Es importante mencionar esto, ya que una vez que la persona quede en libertad, va a poder hacer el ejercicio de estos, es decir, que no se le van a quitar de por vida, sino que solamente van a quedar suspendidos mientras permanece en la prisión por el tiempo determinado. Otra de las características también es que nos dice que habrá una pena adicional en los casos de que la persona cometa un nuevo delito estando en prisión. Pues esto hace referencia a, por ejemplo, si una persona está en prisión por haber cometido el delito de robo de hidrocarburos y una vez estando aquí en prisión priva de la vida a uno de sus compañeros, a esta conducta se le va a llamar homicidio. Por tanto, también deberá de ser investigada, llevará un proceso y se le va a dictar una sentencia, una pena. Esta pena, de igual manera, tiene que ser cumplida. Y ahora tenemos que este sujeto, que al principio estuvo por robo de hidrocarburos, también tendrá que cumplir la segunda pena, debido al homicidio que cometió estando dentro. Bien, también nos va a decir que la prisión preventiva se computará para el cumplimiento de la pena. Recordando que la prisión preventiva es cuando el juez va a ordenar la detención de una persona cuando se trate de un delito grave. Estas personas estarán detenidas sin derecho a fianza hasta que termine su proceso. Este proceso no debe de exceder los 2 años. Y como ejemplo de esto, supongamos que se le está investigando a una persona y se corre el riesgo de que esta persona pueda huir o pueda escapar.
esta persona se le puede detener y se le va a mandar a prisión preventiva. Una vez que termine su proceso y en un ejemplo que se le den 50 años, esta persona ya permaneció 2 años en prisión preventiva. Por tanto, ahora le quedarán 48 años, de los cuales estos debe de cumplirlos en un centro penitenciario. Otro de los objetivos importantes es sobre la reinserción social, donde aquí se busca que el sujeto que ya cometió un delito no lo vuelva a cometer, es decir, que no vuelva a reincidir, y lo que se busca es que se pueda reintegrar a la sociedad, donde el sistema penitenciario va a tener que hacer lo necesario para que este tipo de conductas ya no se pueda repetir y que el sujeto pueda cumplir su pena bien. Las bases para el sistema penitenciario son el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la salud. Y todos estos los vamos a encontrar garantizados en el artículo 18 constitucional. Es importante que la persona cumpla con estas bases, ya que una vez que termine su pena va a quedar libre, y lo que se pretende con esto es que esta persona pueda tener las herramientas que le ayuden a encontrar un trabajo o bien realizar algún oficio, como lo es la carpintería, la plomería, la electricidad, el desempeño de algún deporte. ¿Esto para qué? Bueno, pues el fin es justamente que esta persona ya no vuelva a reincidir o que ya no vuelva a realizar algún delito nuevo. Y bueno, en nuestro país tenemos numerosos casos y ejemplos de personas que han recibido este tipo de pena, la privación de libertad. Y bueno, para esto vamos a comentar el caso de Raúl Ociel Marroquín, conocido como el Sádico. Esta persona era un exmilitar y era homofóbico. Él secuestraba, torturaba y además descuartizaba a sus víctimas. Raúl Ociel fue condenado a 288 años de prisión en el 2006. Quizás te preguntes, ¿288 años? ¿Es mucho? ¿Acaso eso es posible? Bueno, pues a esta persona se le imputó el secuestro de 6 personas y el homicidio de 4 hombres homosexuales. Por tanto, nos podemos dar cuenta que hubo diferentes víctimas y diferentes delitos. Y cada uno de estos se debe de analizar en particular y a cada conducta se le debe de dar su punición, es decir, su pena exacta. Entonces, al sumar cada una de estas penas, se tuvo el resultado de 288 años. Entonces, pues sí se puede realizar o sí podemos encontrar este tipo de penas. Quizás sean muy grandes, pero hay que recordar que va a depender de cuántos delitos se le puedan imputar al sujeto. Bueno, pues esto sería todo, esperando que haya sido de tu agrado. Gracias.